Hola, ¿me escuchan? Si quieren me escriben acá en el chat si me están escuchando bien allá en Nicaragua. Sí, te estamos escuchando bien. Perfecto. Bien, entonces, decíamos, bueno, reciban todos y todas un cordial saludo de parte de la Escuela Virtual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi nombre es Wilmer Castañeda, yo soy asesor pedagógico de la escuela y el encargado de, pues, de acompañar esta sesión y nuestro diplomado, nuestro segundo diplomado en debates actuales del desarrollo humano en Nicaragua. Les damos aquí la más cordial bienvenida a esta sesión desde Bogotá, Colombia. Y bueno, es para nosotros un gusto hoy poder compartir con ustedes un tema además muy interesante que creo que en la región, en nuestra región latinoamericana y en Centroamérica, y bueno, estamos haciendo avances en este tema y pues bueno, qué bueno que hoy podemos discutir frente a esto. Ya estaremos hablando sobre temas de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación y su vínculo con el desarrollo humano. Entonces, bueno, es un tema ahí bastante innovador, bastante contemporáneo, diría yo, y que, bueno, nos va a abrir algunas perspectivas de aplicación de lo que hemos venido viendo en el curso en relación al desarrollo humano, ¿no? En esta unidad 3 en la que estamos, nos encontramos debatiendo temas actuales, coyunturales, y quisimos en esta sesión presencial traer otro de esos temas coyunturales, o bueno, contemporáneos, cuando menos, a discusión, a traerlo sobre la mesa. Hoy tenemos una invitada especial muy importante para la escuela, ella es Cecilia Vicentini. Quisiera hablarles un poco de ella. Ella es venezolana, ella es socióloga de la Universidad Central de Venezuela, tiene maestría en desarrollo humano de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. También está actualmente terminando sus estudios de doctorado en educación y pedagogía social en la Universidad Nacional de Madrid. Ella ha sido, bueno, profesora y directora de programas en diferentes universidades, pues como la Universidad Metropolitana en Venezuela, la Universidad de Guanajuato en México y la Universidad Nacional también en Guayana. Es también consultora experta del PNUD, del PNUD, y ha trabajado pues con la escuela virtual en los últimos 3 o 4 años en diversos cursos de diversas índoles, sobre todo en la especialidad del desarrollo humano y desarrollo humano local, pero también en temas de procesos comunitarios, apropiación social también de ciencia, con temas de poblaciones indígenas, incluso también con temas de integridad y prevención de corrupción. Es una experta muy cercana a la escuela y que hoy nos acompaña pues para hablar de estos temas y para que tengamos una conversación el día de hoy frente a esto. Entonces ella va a presentar a continuación una pequeña ponencia y después invitaríamos al panel a que pueda pues preguntar, comentar sus visiones, aterrizar un poco esta visión también a su contexto en Nicaragua. Entonces esa es como la invitación. Y bueno, entonces Cecilia, sin más preámbulo, te dejo. Entonces, bienvenida Cecilia. Muy buenos días, es realmente un placer estar juntos en el marco de nuestra latinoamericanidad. Como Wilmer acaba de presentarme, soy Cecilia y vamos a conversar e interactuar hoy sobre el tema de la relación, el vínculo entre apropiación social y desarrollo humano. Como verán, les doy bienvenida a mi hogar, que es de donde estoy transmitiendo y comunicándome con ustedes en este momento, gracias a la conectividad. Lo primero que quería decir es que fijarlo desde el inicio, el vínculo entre apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo humano es la participación de las personas. No hay desarrollo sin participación. Y por eso Amartya Sen dice que el desarrollo es humano.
A partir de él hay un reconocimiento amplio de que el desarrollo es desarrollo humano. Entonces, vamos a dar una mirada breve sobre nuevos aspectos del desarrollo humano y esta vinculación con el tema de la apropiación social. Apropiarse significa hacernos dueños de, y está vinculado de manera muy estrecha con un concepto clave del desarrollo humano, que es la agencia de la propia vida en los diferentes entornos donde los seres humanos nos movemos. De manera que, entonces, quisiera, con mucho respeto, expandir un poco la mirada que hasta el momento, al menos en los entornos que conozco, tenemos sobre la ciencia, a partir de una comparación entre lo que conocemos de manera convencional como ciencia y una mirada un poco expandida e integrada. Durante mucho tiempo, la tradición, la mirada convencional de la ciencia, ha estado centrada en la experimentación para poder generalizar, construir leyes, que la replicabilidad garantice que se encuentran los mismos resultados bajo situaciones específicas de control. Y desde ahora quiero indicar que esta es una mirada que ha producido conocimiento y que nos ha ayudado a llegar donde estamos. Lo que quisiera es sumar a esta mirada una expansión de lo que es ciencia integrada, donde se valora la experiencia que inicialmente no es sistematizada y que puede, de acuerdo a metodologías específicas que veremos más tarde, sistematizarse. Lo importante es que el énfasis es en la práctica. Los actores claves en la mirada convencional se centran en la existencia de un experto o varios expertos, donde hay una separación entre el agente externo, el experto, y el agente interno, llámese el agente interno una comunidad humana o cualquier otra circunstancia que se desee investigar. En los entornos humanos, entonces, con la mirada expandida, reconocemos que hay diferentes experticias y saberes tradicionales que están allí a favor de la gente. También, esta mirada expandida pone el eje y el centro de atención en la acumulación de experiencias de las personas y los grupos en diferentes contextos. Y cuando el externo se incluye, cuando el externo participa, cuando el externo convive, comienza a dejar de ser externo únicamente. Y entonces se genera allí una sinergia de el saber y el conocimiento externo y el saber y el conocimiento del lugar donde se desarrolla un proyecto, donde se investiga, donde hay un programa. Por eso la visión del conocimiento en la mirada convencional es que está manejado por expertos, y en la mirada expandida lo que tenemos es un tejido de saberes y de conocimientos, una valoración de los conocimientos y saberes locales que evidencian que hay activos de ciudadanía allí presentes aún antes que el experto se acerque a ese contexto. De manera que cuando el experto decide, toma la decisión, se acerca, pregunta y se incluye en una investigación, proyecto o programa, sabe que no encuentra una hoja en blanco, sino que ahí hay saberes y activos que las personas, ciudadanos, tienen. Con respecto a los resultados de la ciencia, el experto publica, difunde y hace saber, generalmente entre sus pares, con poca difusión, a aquellos que les sirvieron, comillas, para que él lograra los resultados. Esto se ve mucho en el área social. En la mirada expandida de la ciencia se genera un diálogo de saberes reconociendo el valor de las prácticas que todavía no han sido sistematizadas. Y en cuanto a las metodologías,
siendo un poquito, haciendo una síntesis, la mirada hubo una desconexión, quisiera saber si me están oyendo. Sí, en este momento de nuevo te estamos escuchando. Ok, perfecto. Me cuesta pasar la presentación porque la desconexión me ha quitado Perfectamente. la habilidad de un momento. Ya. Entonces, la propuesta para acercarse a vincular el desarrollo humano y la apropiación social es una práctica de complementariedad de métodos. De ninguna manera se propone prescindir de los resultados que la ciencia ha producido hasta el momento. La complementariedad se produce por integración y por suma, porque estamos construyendo el conocimiento desde realidades participativas. Y esta es la manera que pueden ser apropiadas. La información, el dato, el conocimiento, los saberes son apropiados cuando hay participación. De manera que el enfoque de apropiación social inicia el trabajo con situaciones, con problemas, con necesidades, todavía no estructurados ni sistematizados. El investigador convencional, de manera analítica, conoce, indaga sobre el problema, lo construye y posteriormente lo presenta a grupos interesados y posteriormente pueden ser involucrados. Por otra parte, el enfoque de apropiación parte de que existen racionalidades divergentes, diferentes miradas. Es inductivo porque parte de la práctica y es definitivamente participativo. El enfoque convencional utiliza de manera predominante la racionalidad del método científico, es deductivo. En la apropiación social como método se reconoce que hay variación con la definición del problema, de acuerdo a cómo cada persona experimenta la situación. Y hay diferentes maneras de afrontarlo y dar respuestas. En el enfoque convencional, el investigador define el problema, realiza el análisis de su perspectiva como individuo por su cuenta o en grupo de pares desde su dimensión. Dialoga con sus pares académicos y presenta la propuesta a los y las interesados. Yo quisiera hacer una pequeña referencia sobre la búsqueda de la objetividad, la cual ha sido valiosa desde el punto de vista del enfoque convencional para la investigación, para la producción del conocimiento, para valorar su transferencia. Sin embargo, cuando un investigador de manera convencional define un problema, indudablemente está usando sus lentes y su mirada está condicionada por su experiencia. Así que la objetividad pura no está presente. Y eso lo vemos mucho en el enfoque de apropiación social, porque aun cuando se enfoca en lo visible, al igual que el convencional, es muy intuitivo y se basa en la experiencia. La experiencia ya vivida es lo clave. El trabajo con el enfoque de apropiación social reconoce que un fenómeno puede ser multicausal, igual que el enfoque convencional. Sin embargo, en el enfoque de apropiación social, los seres humanos describen sus realidades desde su perspectiva, de manera que el investigador, el que crea conocimiento, se encuentra con múltiples realidades que reflejan saberes. En el enfoque convencional es más una cadena de causas las que definen la realidad, que se van probando de manera con estadísticos o con experimentos muy estructurados. De allí que es más cualitativo el enfoque de apropiación que el enfoque convencional.
aunque no lo excluye. En el enfoque de apropiación social se valora la experiencia como única. No se intenta generalizar, es decir, es un enfoque ideográfico. En el enfoque convencional, tal como expresé en el cuadro anterior, el centro del interés está en la replicabilidad, la generalizabilidad, y es un enfoque nomotético que aspira a crear leyes que sirvan para interpretaciones de fenómenos similares, aun cuando haya variación. En el enfoque de apropiación social, se construye el conocimiento como una comprensión compartida y se hace énfasis en los saberes acumulados de las personas, que se comparten de manera dialógica. En cambio, en el convencional, se asocia la realidad investigada a leyes y postulados que muchas veces existen independientemente de la situación o de la posición del investigador. El enfoque es predominantemente lógico. Quiero dejar muy claro que esto no representa una debilidad en el enfoque convencional, simplemente que cuando se trabaja la apropiación social desde la participación, se necesitan sumar todas estas dimensiones y aspectos que conforman el enfoque de apropiación social y su metodología. De manera muy puntual, quiero hacer énfasis en el concepto moriniano de recursividad, porque se parte de la práctica de la vida, donde existen saberes a manera de activos de la ciudadanía que dialogan con formas del conocimiento. Y esto puede dar lugar a enriquecimiento o constitución de teoría, como es, por ejemplo, todos los planteamientos de la teoría fundamentada o teoría situada, que es un enfoque cualitativo, y esto realimenta nuevamente la práctica y la sistematiza. De manera que se abordan los conceptos de ciencia, tecnología e innovación desde múltiples experticias. Experto es también aquel que vive la situación, que experimenta un problema y ha aprendido a manejarlo, porque de esa experiencia, de esa práctica, se acumulan y derivan saberes locales que constituyen patrimonio de grupos humanos en diferentes contextos. Y en nuestra latinoamericanidad tenemos un patrimonio alto, amplio y extenso de saberes. De manera que la propuesta de la apropiación social es el diálogo de saberes, reconociendo el valor de las prácticas y fortaleciéndolas también, así como la teoría. Dicho esto, entonces podemos afirmar que ya la ciencia, la tecnología y la innovación no se encuentran alejadas, separadas del común de la ciudadanía. Y la metodología de la apropiación social y el enfoque del desarrollo humano nos permiten caminar de la visión de la ciencia separada, bajo dominio del experto, a la visión de ciencia y tecnología situadas, compartidas, integradas con la gente. Esto es clave en los momentos en que se abordan problemas comunitarios, clave para los investigadores en la academia y clave para los que formulan, diseñan, ejecutan, monitorean y evalúan políticas públicas en nuestro país. Entonces, lo que se plantea es una complementariedad también entre lo que es apropiación social y el desarrollo humano. Y nos proponemos entonces una comprensión de la estrategia de desarrollo humano local, planteando la aplicación a procesos de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, porque se plantea un desafío urgente para el logro de una vida que merezca la pena ser vivida en la región latinoamericana. Esto de vida que merezca la pena ser vivida es una frase de Martha Nussbaum, una colaboradora del Premio Nobel de Economía del año 98, Amartya Sen, desde que el desarrollo humano que se plantea para el PNUD está fuertemente basado en las ideas de este premio Nobel. De manera que la apropiación social del conocimiento de la tecnología para la innovación es un proceso intencionado. En realidad se forma una red sociotécnica donde intervienen grupos sociales, donde intervienen expertos en ciencia y tecnología,
donde los distintos sectores que intervienen en la constitución de los procesos generan mediación. Estoy convencida que si todo el conocimiento sigue como predominio y patrimonio de expertos, cuando el usuario, el ciudadano común se acerca con la mano extendida para recibir, va a seguir en una situación de dependencia, no se apropia del conocimiento que puede usar y ser útil, y en realidad la vida sufre una disminución en cuanto a merecimiento de ser vivido. La apropiación social es un proceso donde la sociedad civil recupera poder a partir del manejo del conocimiento. Porque apropiación no es que se transmita el conocimiento sin que el que lo recibe lo maneje o lo reproduzca. Implica entonces que en las relaciones más asimétricas, dentro de los marcos de referencia de los grupos participantes, quien recibe datos, información, conocimiento, incorpora saberes y en este tejido es dinámico. De manera que nos ubicamos en un marco de transdisciplinariedad, tal como plantea Nicolás. Entonces, el propósito es ampliar la comprensión de las dinámicas de producción y uso del conocimiento. Por supuesto que esta ampliación se hace por suma a lo que estamos acostumbrados a hacer y por un cambio en la visión de lo que hasta ahora hemos considerado el experto. El experto que generalmente cuando adopta una visión tradicional, y me refiero ahora cuando se acerca para promover transformaciones a favor de la gente, ya no puede decir yo sé lo que esta comunidad necesita, sino entrar a la comunidad e incluirse para desde adentro conocer lo que un grupo social, una comunidad, la ciudadanía en un país necesita. Los objetivos específicos de la apropiación social desde el planteamiento de lo que es la estrategia AXI de Colombia están centrados en la participación ciudadana porque tiene incidencia en la construcción de política pública, en la promoción de iniciativas de extensión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico integrado a los contextos locales, desarrollo de proyectos de comunicación contextualizados para la comprensión, diálogo y formación de opinión, y desarrollo de mecanismos de formación y medición para construir conocimientos acerca de más de una manera de conocer la ciencia y la tecnología, de manera que se produzca apropiación. ¿Cómo se hace? Las metodologías son participación, sistematización, diálogo, inclusión. Sistematización como metodología de apropiación consiste en hacer preguntas a la experiencia para aprender de ella, tal como lo plantean en la estrategia de conciencias. ¿Qué se hace? ¿Con quién lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y para qué lo haces? Estas preguntas son parte de las interrogantes claves que se hacen, ampliando un poco qué, para qué, por qué, quiénes, cómo, qué resultados, qué aprendizaje, en una especie de espiral que se realimenta a sí mismo, porque se produce una reflexión crítica que el día a día comunitario, social, ciudadano, pues no permite. No se han creado espacios específicos para que se sistematicen los saberes que tiene la ciudadanía. De manera que esta metodología de sistematización es clave, realmente. Por otro lado, hacer enfoque en el diálogo, porque los aprendizajes, los procesos sociales son dialógicos. La sistematización de las prácticas es un instrumento de saber y de conocimiento. En este sentido, las narrativas son importantes y los testimonios sobre las experiencias también. Puedo hacer un alto para un relato de un testimonio. Me encontraba en una comunidad de la región centro-norte costera de mi país, conversando con un grupo de 16 docentes y
estábamos conversando el problema del rendimiento académico y qué podíamos hacer y por qué había poco rendimiento académico. Y teníamos 15 minutos planteando situaciones específicas, hasta que una mujer se paró y dijo que a ella no le importaba todavía, ni siquiera en ese momento, el rendimiento de los niños de su salón como maestra de segundo grado. Ella lo que decía, que ella no podía enseñar sintiéndose triste, porque su esposo pescador no pescaba y se había ido de la casa porque ella sí tenía trabajo, aportaba dinero al hogar y él no estaba aportando nada. ¿Qué hacía ella entonces para enseñar desde la tristeza? Eso desencadenó un movimiento humano entre las mujeres. Eso hizo que se creara un clima de comprensión, al punto que la mayor de ellas empezó a susurrar una canción y hubo un gran silencio donde el murmullo de la canción creció. Después siguió un silencio y después la maestra dijo, ahora sí puedo hablar del difícil y deficiente desempeño de los niños. De manera que la importancia de la narrativa y los testimonios humanos son claves cuando se diseñan políticas, cuando se ejecutan proyectos, cuando queremos que los proyectos y los programas estén apropiados por aquellos que tradicionalmente hemos llamado beneficiarios y que son los actores principales, son los expertos de la situación. Entonces, habiendo establecido la importancia de que las personas se apropien de sus vidas, se apropien de las acciones de sus vidas, de las metodologías que nos pueden llevar a apropiación, en esta tercera parte de la presentación voy a dar algunas ideas sobre lo que consiste el paradigma de desarrollo humano. De acuerdo a Hernández y Escala, el paradigma del desarrollo humano es un giro ético con respecto a otras concepciones del desarrollo, porque es inclusivo e integral. Se dice que es la ética aplicada al tema de desarrollo porque el centro de preocupación moral son las personas, sus situaciones de vida, lo que les ocurre, lo que las personas valoran ser y valoran hacer. ¿Cómo están viviendo las personas? ¿Cómo están viviendo los ciudadanos en nuestros países latinoamericanos? Es una pregunta clave del desarrollo humano. Porque la persona es vista como fin más que como medio del desarrollo. Y el fin primordial del desarrollo humano es que instalar y generar el desarrollo de capacidades que amplíen las libertades humanas, es decir, remover los obstáculos al disfrute de las libertades. Considera también esencial el debate público y la toma de decisiones colectivas, lo cual conduce a la democracia, y es un enfoque abierto, es decir, no te prescribe cómo hacerlo. El enfoque abierto permite contextualizar todas estas ideas centrales del desarrollo humano. Contribuye a apreciar el bienestar y el buen vivir de las personas, porque lo que importa es la naturaleza de la vida que las personas están viviendo. Y, por supuesto, reitero que el método es la participación colectiva, porque existimos en relación con otros, nos definimos en relación con otros. La participación como método que conduce a la apropiación social. Y finalmente, tal como hemos dicho hace unos minutos, el enfoque dialógico es considerado un proceso clave en la apropiación y dentro del paradigma del desarrollo humano, basado en la sistematización de las narrativas de las personas. Entonces, repito que el vínculo es la participación, lo cual implica valoración y reconocimiento de saberes considerados activos de ciudadanía en entornos locales. El desarrollo humano es el marco referencial de procesos de apropiación social. Sin apropiación social no hay agencia. Sin agencia no podemos funcionar bien. Sin agencia, definitivamente, las capacidades se debilitan. De manera que la apropiación instala capacidades que amplían las libertades reales de las personas.
a las interrogantes de la sistematización, hay otras ineludibles que plantea el desarrollo humano cuando se van a formular políticas públicas desde este enfoque de desarrollo de capacidades. ¿Cómo están viviendo las personas? ¿Por qué se encuentran viviendo en determinadas circunstancias? ¿Qué valoran ser? ¿Qué valoran hacer? ¿Cómo toman decisiones? En los marcos históricos donde se han desarrollado y donde han convivido de sus países. Quiero cerrar con algunas nociones claves del desarrollo humano a las cuales he hecho referencia en la presentación. El funcionamiento es lo que las personas valoran ser o valoran hacer y tienen razones para valorar. Esa es la noción teórica. Pero la instrumental práctica es que si funcionamos en el marco del desarrollo humano, es que estamos viviendo una vida que merece la pena ser vivida, reiterando ya lo dicho. Eso significa que no voy a morir antes de haber logrado vivir la vida de manera plena y que merezca la pena. Significa acceder a educación y salud adecuadas, contar con alojamiento, vivienda, estar sanos, bien nutridos, seguros, ser educados, tener un buen trabajo. Todos estos planteamientos constituyen la plataforma sobre la cual se definen y formulan políticas públicas y se diseñan investigaciones en los entornos académicos. Otro, por supuesto, concepto clave es el concepto de capacidades, como las libertades que tienen las personas para disfrutar de varios funcionamientos. Yo soy capaz de ir a la escuela, yo soy capaz de comer bien, yo soy capaz de tener vestido adecuado, yo soy capaz de tener un alojamiento adecuado. Es decir, ser capaz de hacer cosas que contribuyen a mi bienestar. Y la noción práctica es tener libertad de elegir qué tipo de vida se quiere llevar y lograr. Tener oportunidades para hacer y hacer lo que se valora, para disfrutar combinaciones de funcionamiento. Es decir, estoy educado y puedo aprender, tengo un trabajo digno y puedo recrearme. Y en este sentido, las capacidades combinadas de una persona representan todas las oportunidades que tiene para elegir entre diferentes y alternativos funcionamientos. De manera que el concepto de capacidad amplía las libertades. Y finalmente, el concepto de agencia al que me he referido, como habilidad para proponerse, alcanzar y lograr objetivos que valora y tiene razones para valorar. Es decir, para ser agente de su propia vida y de la vida de la comunidad donde se habita. Actuar a favor de la propia vida y transformarla, así como transformar la vida de las comunidades donde se vive. En este aspecto, la participación es la esencia, es un concepto constitutivo del desarrollo humano. Unos ejemplos prácticos. Yo tengo un recurso, bicicleta, pero no he desarrollado la capacidad porque no he aprendido. La capacidad sería poder andar en bicicleta. Funcionamiento, andar. Pero para andar en bicicleta y rodar en bicicleta, tengo que haber tenido la oportunidad de adquirir el recurso y de aprender a usarlo. Si tengo la capacidad, si tengo la oportunidad y si puedo funcionar, la utilidad es que me produce satisfacción. Igual sucede con la comida, poder acceder a la comida, estar bien nutrido y la utilidad, la buena salud. Pero necesito disfrutar de las oportunidades para desarrollar la capacidad. Todas estas acciones y funcionamientos amplían las libertades humanas, igual que con el ejemplo de la escuela y con el ejemplo del niño. Finalmente, puedo decir que los procesos humanos son un continuo, la vida de las personas no se detiene. Y cuando iniciamos procesos mediante la ejecución de proyectos en políticas públicas o organizaciones de desarrollo social que estén orientados a apropiación y desarrollo humano, es necesario saber que los procesos no se cierran. Cuando los supuestos externos, entre comillas, creemos que hemos culminado un proyecto y nos retiramos, la vida continúa con nosotros o sin nosotros.
Muchísimas gracias y estoy abierta a comentarios, reflexiones. Cecilia, muchísimas gracias a ti. Creo que ha sido una presentación muy interesante. Estoy seguro que allá en el auditorio todos están, bueno, con bastantes preguntas, impresiones. Creo que es una posición frente al desarrollo y frente a la apropiación social muy interesante. Entonces, bueno, yo sí invitaría a Nicaragua a moderar un poco esta participación, esta intervención de los estudiantes para que podamos, bueno, seguir conversando. Entonces los dejo en Nicaragua para moderar este espacio. Entonces, bueno, ahí creo que ya lo estamos viendo. Bien, entonces, después de haber escuchado la exposición de compañeras, tenemos acá la palabra para comentarios, para preguntas, para aportes. Entonces, aprovechemos, ¿verdad?, este espacio de la mejor manera. Sí, solamente tiene que ver con una sensación que hace falta un poquito la de la me quedé como corta, ¿eh? ¿Me escuchas? No se oye bien. No se oye bien. Bueno, el resto de la semana, sí, sí. Cecilia, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Cecilia, no sé, como el título mezclaba varias cosas alrededor del desarrollo humano, la innovación y la tecnología. Me parece que, bueno, tengo el sentimiento que nos quedamos cortos en el tema de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. Por lo menos esa expectativa me da el título. Entonces se puede profundizar en eso. Cecilia. Cecilia, no te estamos escuchando. Tienes el micro cerrado. Ahora sí. Ay, disculpa, no me había dado cuenta. Cierto, el concepto de innovación necesita ser transformado. Voy a repetir porque no estaban oyendo. Tenía yo el micrófono cerrado. En los entornos que conozco, generalmente creemos que cuando se usan artefactos de tecnología, se produce innovación. Eso pareciera dejar al usuario en una posición de necesidad de aprendizaje y hasta pasivo. En cuanto a dotar una escuela de ordenadores, computadores, es un proceso altamente deseable. Sin embargo, el concepto de innovación va más allá, porque en innovación nos hacemos las mismas preguntas que antes explicaba. ¿Para qué necesitamos la tecnología? ¿Quiénes van a usar la tecnología? ¿Cómo las van a usar? ¿Qué capacidades se van a desarrollar? ¿Y cómo vamos a innovar con la tecnología? Y el concepto de tecnología como artefacto también necesita ser ampliado a tecnologías no de punta, tecnologías no como las conocemos hoy día, donde a través de artefactos tenemos redes sociales, como puede ser esta que estamos usando hoy día, como puede ser todo lo que son las conexiones a través de trinos, a través de
el Facebook, a través de el Skype, que son en realidad innovaciones tecnológicas. Sin embargo, si el acceso a la tecnología está limitado, no estamos innovando. Y cuando se hace acceso a la tecnología, el artefacto solo no es innovación. Entonces, ¿qué se necesita realmente para innovar? Se necesita usar el artefacto tecnológico para ampliar capacidades. Entonces sí podemos abrir las puertas a la innovación en diferentes entornos nuestros. Sobre todo si queremos promover el desarrollo humano, ampliando capacidades en sectores de población que generalmente experimentan restricción de libertades y experimentan desarrollo limitado de capacidades por carencia de oportunidades. De manera que la innovación es el resultado de la tecnología apropiada. De manera que el concepto de tecnología tiene que ser apropiado. No sé si esto amplía un poquito, porque es verdad que no hablé mucho de innovación. Vamos a utilizar la dinámica de retomar unas 2 preguntas o 3 preguntas para luego proceder a la respuesta, integrando. Perfecto. ¿Puedo ir? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, aquí o aquí. Okay. Buenos días. En la misma pregunta que estaba haciendo mi compañera y escuchando la respuesta, me pregunto cómo nosotros integramos un análisis sobre la desigualdad en las relaciones de poder que hay entre expertos y locales, por decirlo así, o los protagonistas de las situaciones en las que nosotros queremos intervenir. Porque cuando nosotros hablamos de tecnología apropiada, seguimos utilizando la palabra usar, no crear en conjunto también. Es decir, que nosotros, o sea, hay como un supuesto, o así como se escucha también, un supuesto de que la tecnología al final viene. Entonces, al final hacemos la discusión participativa y se apropia, pero sigue siendo una tecnología interna. Es decir, que en la construcción de nuevas formas de hacer las cosas, que al final como es la noción tecnológica, esa de innovación es crear nuevas formas, nuevos métodos, nuevas maquinarias o nuevos instrumentos, todavía hace falta esa noción de participación de las personas. Es decir, que toda la visión dialógica del conocimiento también tiene que ser integrada en la creación y no solamente en el uso de esa tecnología. Porque cuando nosotros venimos aquí con una tecnología agrícola, sabemos que las personas tienen su propia forma de hacer las cosas, que ellos valoran. Si nosotros seguimos utilizando esa noción del desarrollo humano, ellos lo valoran. Entonces, cuando nosotros vemos de esa apropiación social, también sería, no sé, tal vez para mí, desde esa visión, sería también importante ver la creación en conjunto de nuevas tecnologías que respondan más al contexto y a la valoración de las personas ahí. Entonces, por eso te pregunto de las relaciones de poder, porque seguimos aún cuando nosotros queremos y somos expertos y vamos al campo, las personas nos siguen viendo a nosotros como los que saben, porque tienen una historia larguísima y una herencia cultural en donde les han repetido intensamente desde la época de la colonia en la que no saben, y nosotros que somos externos sí sabemos. Entonces, ¿cómo respondemos a ese obstáculo? ¿Cómo lo manejamos? Queriendo construir un espacio más horizontal y más equitativo a la hora de la participación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Respondemos a esto?
Si por ahora no hay otra pregunta, respondemos la que acaban de ser formulada. Por favor, Cecilia. Ya no hay más preguntas. Ah, perfecto. Hay dos puntos clave en el comentario pregunta realizado. Las relaciones de poder, experto, entre comillas, no experto, necesitamos trabajar de manera intensa para valorar. Y voy a dar un punto clave que el desarrollo humano plantea, y es el valor del silencio cuando se hacen las preguntas. Una de las maneras de hacer surgir los saberes consolidados, el conocimiento que está allí en una colectividad, en un grupo, es cuando el experto guarda silencio. Algunos lo llaman ser un poco, entrar en el camino de la humildad, sabiendo en realidad que se comparten las experticias. Y yo soy un poco más extremo, porque para mí el verdadero experto es el que experimenta, vive una situación. De manera que nosotros nos acercamos para mediar entre un conocimiento estructurado y el conocimiento real que tiene un grupo de ciudadanos, de personas. Entonces, sí hay unas relaciones desiguales de poder que son producto del convencimiento de aquel que ha transitado por sistemas altamente estructurados educativos y ha adquirido certificaciones en comparación con aquel que no ha tenido la oportunidad de acceder a una educación sistemática, estructurada, que produce certificaciones. Me escapo mucho de definir la educación desde las polaridades de formal y no formal, porque muchas veces lo que nosotros consideramos como no formal es muy formal porque permite seguir viviendo a las comunidades, a las personas, a los grupos humanos. Entonces, sí hay en realidad una percepción, visión desigual en las relaciones de poder cuando nos acercamos a grupos humanos con la buena intención y el buen sentido de que se produzcan transformaciones. Y estoy de acuerdo en que innovar también es crear nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, si hay un manantial que vierte sus aguas en un estanque que no es todo lo higiénico y adecuado, o cualquier manejo del agua, y la comunidad conoce, sabe una manera en la cual pueda hacerse almacenamiento y distribución del agua de manera apropiada, la comunidad está generando también nuevas tecnologías en conjunto con el que se ha formado en una institución académica que ha aprendido cómo hacer con los acueductos, cómo hacer con los almacenamientos de agua. Así que cuando hablaba yo de la palabra tejido, implica que hay creación de nuevas formas y también hay innovación tecnológica, porque tal como la persona que presentó, por ejemplo, en el medio agrícola hay tecnologías que son practicadas y que son valoradas por quien lo practican. Esas son nuevas formas de tecnología para el que se acerca, porque para quien las ha practicado y las ha transmitido generación en generación, son saberes ancestrales de tecnologías que no han sido puestas en evidencia y valoradas realmente. Entonces, para que no nos sigan viendo como los que sabemos, aquellos que sienten que no saben, el valor de las interrogantes, el valor del silencio, el valor de esperar o preguntar cómo lo han venido haciendo, cómo se hacen las cosas aquí, y el valor de usar esas narrativas para sistematizar, indudablemente, que crea nuevas formas, y nuevas formas de tecnologías y saberes ancestrales.
¿Alguna otra pregunta? Bien, no hay ninguna pregunta por el lado de Nicaragua. Muchísimas gracias, Cecilia Vicentini, desde la UNAM Managua y el PNUD de Nicaragua. Agradecemos junto con los estudiantes de este diplomado y esperamos en el espacio virtual poder hacer un par de preguntas. Quizás se las hagamos llegar por correo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, ha sido un placer y un gran saludo. Hasta luego. En Nicaragua nos preparamos para tener un panel con dos especialistas, a aterrizar los datos a Nicaragua, todos estos conceptos nuevos, y nos desconectamos entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un cordial saludo para todos y para todas. Y Cecilia, muchas gracias. Que estén muy bien.